Comienza el programa dirigido al crecimiento personal, donde a través de herramientas como la evaluación, la reflexión, la motivación y el fortalecimiento constante de la autoestima, se brindan oportunidades para elevar el espíritu a través de la jovialidad y la sabiduría de dos guías con perspectivas diferentes, pero igualmente enriquecedoras. Comienza el programa con Guaitinema Moy y Omaira Morillo. Muy buenas tardes, noches, días, ¿no? Dependiendo de donde estemos ubicados. Estamos acá en Crecer, Creciendo. Y bueno, estamos... Miren, esos aplausos buenísimos. Donde trabajamos con el crecimiento personal y estamos bajo la dirección de Elías Santana, bajo la producción de Sonsole Bahamonde. Estamos en la producción de Cris Leida. Y bueno, Juancito en los controles. ¿Y cómo estás, Omaira? Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno, estamos ambas, Omaira Morillo y Guaitinema Moy, aquí en este programa y con un invitado de lujo. Una persona que siempre ha confiado en nosotros y que estamos en sus programas. Y bueno, hoy lo tenemos como invitado especial, el señor Hugo Tovar. ¿Cómo estás, Hugo? Pareció el hombre de la caja. Ya está ahí el hombre. Ese hombre no es de aquí, hay que aclarar eso. Ese señor es de otro programa, lo que pasa es que ahora lo traen para acá. Mira, Hugo, ese lo traes tú, Ese lo trajiste tú. Ese es un coleado. Sí, y hoy vamos a tocar un tema bien interesante, porque todos hemos escuchado hablar de oratoria, y oratoria, y oratoria. Y ¿Será de oración? bueno, eso es lo que nos va a explicar Hugo. Eso es lo que vamos a saber ahora. Y una cosa bien chévere, oratoria para el crecimiento personal. Por eso fue que lo invitamos, porque si no tuviera eso, entonces tampoco tendría un sentido, pues que se diga. Exacto. Entonces, bueno, para que nos eche el cuento con qué se come eso y cómo es el asunto, ¿no? Crecimiento personal importante, el saber hablar, pero que también ese saber hablar tenga otro contexto. Cuéntanos, Hugo. Crecimiento, oratoria para el crecimiento personal. Bueno, ustedes saben que el gran problema que tiene el siglo XXI es la comunicación. Ese se ha convertido, como digamos, en el gran paradigma. Y la oratoria es el elemento determinante, porque ese proceso del hablar es algo que practica incluso el ser humano mucho antes de nacer, porque esa conexión con la madre ya se establece desde que el bebé está en el abdomen de la madre, y ahí se va generando una comunicación que muchas veces ni siquiera es tomada en cuenta por las personas, pero por mamá sí. Y esa relación que existe entre bebé y mamá ya se establece desde ahí. Ya desde ahí hay un proceso de oralidad, del movimiento, el hecho de que mami sabe cuando ese bebé está incómodo, cuando no, y así sucesivamente. Y a partir de ahí, dime. Hugo, tú sabes que las personas dicen, ¿por qué es tan importante hablar bien? Y eso que tú hablas de la comunicación desde el vientre de la madre, que a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a comunicarnos de distintas maneras. Pero en esto me conseguí a alguien que me decía, bueno, pero ¿para qué yo voy a hacer oratoria si yo hablo bien? Bueno, el hecho de creer que se habla bien es digamos que es un concepto generalizado. Todo el mundo considera de que al hablar, al yo saberme expresar, no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Ahora, lo que hay que ver es si eres asertivo cuando hablas, si la gente te presta atención y te escucha, y si verdaderamente tienes una comunicación eficaz. Si después que tú hablas, el que escuchó logró comprender acertadamente lo que tú dijiste. Y eso no siempre se logra. La verdad es que mucha gente, yo creo que todo el mundo sabe hablar medianamente. Sabe hablar, pero resulta que tampoco ponemos en práctica muchas reglas de ortografía que alguna vez aprendimos y que no las utilizamos cuando hablamos, sino muchas veces más bien cuando leemos o escribimos, pero hablamos así como se nos va ocurriendo, como vaya viniendo, vamos viendo. Hay varios componentes, tiene la oratoria, porque uno es que dice, aprendes a hablar, pero también el hablar en público, ¿no? Porque de repente podemos hablar con un amigo y hablar de muchas personas es más difícil, se nos tranca ahí como el serrucho cuando vamos a hablar con mucha gente. Eso también, o sea, porque dentro del programa de oratoria del profesor Hugo, nosotros aprendemos también a hablar en público,
a perder un poco el miedo escénico, a leer, a sintetizar, o sea, la cantidad de cosas que nos enseñó. Ay, qué bueno, mira, me estoy dando cuenta de que ¿viste? hubo muchas cosas que aprendí muy con efectivo. él y que todavía estoy tratando de aprender. Qué bueno, el sintetizar, Hugo. Eso es bien interesante porque yo leía, bueno, comentábamos que también nos pueden escuchar martes y miércoles a las 2 en el programa de Hugo. ¿Viste, Hugo? Yo también le hago publicidad a tu programa. Claro, que hay que hacerle publicidad a ambos programas, ambos dos. Bueno, lo que sucede cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de que ponemos en práctica el elemento de la síntesis, la idea es que, digamos, con pocas palabras podamos concretar la idea, porque normalmente las personas tienden a hablar mucho y a decir poco. En el taller tratamos de hablar poco y decir mucho, y por eso hacemos una práctica constante del poder de síntesis. Y hoy en día, lo decíamos en el programa de hoy al mediodía, en la tarde, tú hiciste una acotación, Guay, muy importante, de que ya se ha determinado de que a la gente no se le puede lanzar un texto muy largo, porque normalmente la gente no lo lee. Hay una tendencia a no leer completo y ya cuando la gente va por la mitad del texto, deja de leer. Igual pasa cuando tú conversas. Si tú te extiendes mucho en un tema, llega un momento que ya la gente no te está prestando atención. Eso es sumamente importante, el saber comunicar, pero lo importante de este taller de oratoria, porque hemos sido alumnas de Hugo y sabemos esa parte de crecimiento personal en la oratoria, porque no es solamente hablar, sino saber hablar, transmitir. Y para transmitir tienes que ser, y para que ser tienes que impactar en ti mismo primero. Entonces, bueno, es bien interesante. Crecimiento personal. Mayra. Todo un proceso. Bueno, por eso es que él está aquí con nosotros, porque él nos ha ayudado a crecer. Y no para que ustedes vengan y vean mi tamañito, sino en la otra parte que estamos tratando de crecer y de permitir a otros que lo hagan de la misma manera. Hemos encontrado en la amistad con Hugo Tobar muchísimas cosas que nos han estado ayudando. Por eso lo queremos tanto. Y lo invitamos para que estuviera aquí prácticamente que en nuestros programas inaugurales. Hicimos nuestro primer programa el miércoles pasado y a la hora de preguntarnos quién es el primer invitado, no podía ser otro que Hugo, porque es quien nos ha venido impulsando. ¡Bravo, Hugo, bravo! Bueno, no solamente eso, Mayra, sino que él te bautizó como la pequeñísima, y pequeñísima te quedaste. Sí, que casi como la primerísima de Mirla Castellano. Mira, tenemos otro señor que se ríe bastante aquí en la radio. Hugo, explícame, crecimiento personal en la oratoria. Muchas veces las personas descubren, es uno de los elementos que tiene el taller, que tú tienes la posibilidad de descubrir cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas a la hora de hablar, a la hora de expresarte. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué crecimiento personal? Porque a veces las relaciones humanas definitivamente están basadas en un buen hablar, y por eso hablamos de un proceso de oralidad que sea para el buen hablar, para expresarnos adecuadamente, para ser comprendidos, para ser entendidos, porque a veces los conflictos que se establecen en las relaciones humanas vienen dados por el hecho de la falta de comprensión de quien escucha. Si yo no me explico bien o yo no me expreso adecuadamente, el que me escucha puede entender cosas que no son. Esa es una de las cosas que yo creo que tiene de peligroso el mensaje de texto. Porque el mensaje de texto, una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se lee. Y muchas veces lo que se lee no tiene nada que ver con lo que se escribe. ¿Por qué? Porque todo depende de la interpretación que le da el que lo lee. Bueno, la gente se ha divorciado por mensaje de texto. Sí, ¿por qué? Porque le escriben en mayúsculas solamente. Bueno, porque tú sabes que me da mucha risa, porque a mí se me escribiste en mayúsculas, me estás gritando. Claro, bueno, es que eso es una norma que se está considerando como una convencional. Si tú me escribes en mayúsculas, tú le estás poniendo mayor énfasis a la palabra que me estás mandando. El mensaje tiene énfasis. ¿Escuchaste el burrito? Oye. Sí, por allá lo escuché. La granja está saliendo completa. Eso es para las personas que entonces dicen que le estamos gritando por mensaje de texto, ¿vieron? Mensaje de texto. Pero yo creo que sí, yo
cuando yo escribo un mensaje de texto y quiero que algo sea tomado más en consideración, o sea, quiero enfatizar en alguna parte del mensaje, yo generalmente lo escribo en mayúsculas. Considero que es una manera de expresarlo de mejor forma. Sí, sí. Retomando un poquito lo que decía Hugo con respecto al mensaje de texto, es que depende de la forma en que tú lo veas, y por eso la oratoria es tan importante en el crecimiento personal. El saber transmitir, el saber hablar, el saber darle el tono, el saber que, por ejemplo, vamos a retomar el mensaje de texto, ¿qué me puede estar diciendo esa otra persona? Y cuando yo voy a transmitir, ¿qué es lo adecuado para hacerlo en las distintas áreas, no, Hugo? Has tocado un tema de vital importancia porque el mensaje de texto se está convirtiendo en la principal herramienta de comunicación, que a mí me parece grave porque incluso hay gente que no se habla, solamente se escribe. Y en muchos casos tú no ves a la persona durante cierto tiempo y has establecido una relación con ella a través del mensaje de texto. Ahora, lo difícil es que un mensaje de texto te abrace, que te dé la mano, que te diga afectuosamente cuánto te aprecia. Tú no puedes agarrar un teléfono y decirle abrázame y dile que me ama. Todavía no hay esa herramienta. Entonces, sigue siendo el mensaje de texto un elemento muy unipersonal, un elemento que no está enmarcado dentro de una relación humana asertiva, dentro de una relación humana que verdaderamente exprese sentimientos. Tú no puedes expresar sentimientos a través de un mensaje de texto, porque los sentimientos vienen de la programación neurolingüística que está vinculada con el gusto, con el tacto y con el olfato. Tú no puedes oler un perfume a través de la mensajería de texto, pero cuando la persona se te acerca, tú sí puedes sentir un aroma y sentir un perfume que te transmite energía. Ni puedes escuchar la calidez de la voz de la persona, o si la persona está con ganas de llorar y si se siente que se quiebra la voz. Entonces la comunicación tiene que ser de esa forma. Nosotros tenemos que hablarnos. Escribir es maravilloso, pero tenemos que hablar. Fíjate cómo ese bebé que llora al final es desgarrador. Desgarrado. Ay, pero no, ya es terrible. Bueno, así, agarren ese muchachito. Así nos dan ganas de llorar a nosotros cuando las personas escriben puros mensajes de texto y no abracen, se vayan, salgan del mensajito de texto, que más rico. Hugo, una de las cosas interesantes del taller de Hugo, y bueno, lo más interesante aquí es que nosotros lo vivimos, es, Hugo, ¿cómo tú llevas tu taller? Eso que tú hablas de el contacto, tú lo haces muy bien en tu taller, el contactarte con uno, el estar interesado en lo que hacen tus participantes, pero sobre todo preocupado verdaderamente porque aprendan y porque crezcan. Lo vivimos Omaira y yo, y quiero que lo sepan. Y bueno, si quieren opinar acerca de todas las cosas que hablábamos, por el 0212-242-0079 para que opine aquí en cabina. Comuníquese. Bueno, comuníquese, y estamos acá en radiocomunidad.com y se pueden comunicar por @Radio Piso Comunidad, ¿cierto? Entonces, bueno, también para que nos tuiteen y podamos intercambiar cosas. Entonces, Hugo, nos quedamos con una pregunta. Todo eso que tú transmites, mira, nuestro insólito universo. Tiburón. Tiburón. Oye, no me acordaba de eso, pero sí, tiburón, sí, mira. Sí. Tiburón no puede abrir la boca delante de Omaira porque, bueno, no caigamos en detalle, por favor, no caigamos en detalle. Dígame, Guaitinema, ya salió el hombre de la caja. Este hombre es contigo ese rollo, yo te lo dije. El hombre de la él ya está en el programa Déjame Pensar, el hombre de la caja. Por eso lo digo, bueno, que hablábamos de todo eso que tú das en tus talleres, que transmites mucho, con mucha jocosidad, con siempre pendiente de que la persona en realidad aprenda y crezca. Porque yo recuerdo que la vez que participamos, pues Omaira y yo, no era solo pararse, sino que tú hacías mucha acotación en que lo hiciéramos bien, en que transmitiéramos, en que nos sintiéramos cómodas. Y que si hay que repetir, se repite. Si hay que repetir la lección, hay que repetir la lección. Sí, no, y con mucho cariño, con mucho tacto. Eso me gustó, por lo menos a mí, fuiste muy paciente.
Bueno, lo que pasa que yo creo que de algo que adolecemos hoy en día es de esa relación. Yo por eso he hecho mucho hincapié en que debemos retomar el abrazo como una manifestación de aprecio, el estrecharnos las manos, el saludarnos con un beso si es posible, si lo permite la camaradería, porque hemos perdido ese contacto físico, porque hoy en día todo contacto físico es prejuiciado, ¿no? Si yo toco mucho a Mayra, entonces la gente ya, oye, pero mire, ellos sí se abrazan, ¿por qué se abrazarán tanto? Ahí hay algo. Sí, resulta que las manifestaciones de cariño, desde el punto de vista de afecto, en ese contacto físico se ha ido perdiendo. Dentro del taller tratamos de exaltar esa comunicación, esa relación humana que no debe perderse. El hecho de que yo sea muy de establecer contacto con los alumnos, el participar, el dejar que la gente se abra, que cuando una persona quiera expresarse lo haga con toda su libertad, eso a mí me parece importantísimo, porque uno de los problemas que tenemos cuando somos niños y que muchas veces nos queda encriptado en la mente es aquello de cállate, tú no puedes hablar en este momento, ahorita los niños no pueden meterse en esta conversación, y aquellas limitaciones que nos imponen los adultos como una metodología errada de educación. Cuando un niño quiere hablar, nosotros debemos más bien invitarlo a dígame lo que usted quiera expresar, hable con toda la libertad que usted tiene, diga lo que usted está pensando. Esa debiera ser la actitud de los padres, pero resulta que no es así. A uno siempre lo están limitando, y esas limitaciones muchas veces van al adulto, y entonces el adulto comienza a limitarse en el hablar porque siente que como lo han mandado a callar cuando era niño tantas veces, él cree que de adulto no es necesario hablar. Y bueno, perdón, yo decía en el programa anterior de que yo veo con mucha preocupación eso de cómo educamos a los niños, y que ese decir de que muchacho no es gente. Pero ¿quién te dijo a ti que los muchachos son gente? Los muchachos no son gente. Entonces es una descalificación terrible. Claro, son perritos, gaticos. ¿Qué son entonces? ¿Qué son entonces si no son gente? Es terrible. Entonces resulta ser que después crecemos con una cantidad de miedos, con una cantidad de condiciones, de frustraciones, y resulta que en el camino nosotros nos damos, el que se da cuenta y el que se pone a trabajar sobre su desarrollo personal, tiene que hacer entonces un trabajo para sanar todas esas heridas que le dejaron de cuando era niño. Entonces primero lo mandaron a callarse, y después nosotros, fíjate, lo estamos mandando a que hable, a que se exprese, a que aprenda a hablar. Pero es por eso. Por eso que se hace tan cuesta arriba para muchas personas. Otra de las cosas, Hugo, que lo viví, aquí lo reconozco, pagué un poco de bolívares por mis muletillas. Las pagué bastante, no, yo creo que bueno, fue una de las que Omayra dejó 2 pólizas de seguro. Sí, porque Omayra es negociadora de seguro, entonces dejó como 2 pólizas. Y yo mínimo como 4 talleres, mi amor, porque... Y bueno, tú sabes que esa parte del Bolívar, ¿no? Que buscando lo que es el crecimiento personal, lo importante es que responsabilizar y estar consciente de lo que hablamos, porque eso fue lo que hizo ese Bolívar, ¿no? Que todos estuviéramos, bueno, y de paso les cuento que no era el Bolívar, sino si alguien se equivocaba, todos pagábamos el Bolívar, si nadie se daba cuenta de la muletilla, y bueno, nos fuimos a tremenda rumba con eso real. Bueno, ese es un ejercicio que incluso en el último taller que iniciamos ahora el 9 de agosto, un alumno nos dijo y nos preguntó que por qué yo ahora dejo que los mismos estudiantes seleccionen el monto de la multa. ¿En qué consiste la multa? En que si usted dice muletillas como ok, o sea, verdad, está bien, también, y ¿cuál es la otra? Si usted utiliza esas muletillas, cada vez que alguien diga esa muletilla va a pagar un bolívar de multa. Y en caso de que nadie la detecte, todos pagan un bolívar de multa. Parece mentira que cuando usted afecta el bolsillo de las personas, la gente empieza a tomar conciencia de las palabras que dice y que no controla. Y es increíble el efecto que produce esa multa. Llega un momento que la gente comienza pagando el primer día 4 o 5 bolívares, el segundo día 3, ya el tercer día paga un solo bolívar, hasta que llega un momento que ya no las dice. ¿Aquí nos vas a cobrar el bolívar? Esa es una buena pregunta, porque Omayra, cuidado. ¿Trajiste dinero? Bueno, ojalá que no, porque entonces...
Las ganancias del taller vamos a tener que dejarlas aquí. Lo único bueno es que con las muletillas les voy a decir que al final del curso uno se va a divertir con el fondo que se haya creado. O sea que si uno se lo toma en broma, termina siendo un gran fondo, pero si se lo toma con seriedad, pues entonces es como dice acá Hugo, que tratamos de pagar cada vez menos. Pero si supiéramos que al final vamos a disfrutarlo y que de todas maneras vamos a aprender, valdría la pena seguir diciendo tantas cosas en la clase. No, y otra de las cosas que queremos acotar, que Hugo es estricto y a veces decimos, oye, pero es que el profesor es estricto, y entra esa otra parte del crecimiento personal, la disciplina. Porque no es solamente ser disciplinados a la hora de hablar o vamos a hablarlo a la hora de cualquier actividad, sino disciplinado contigo. Y que Hugo lo enseñe en su taller es bien interesante, porque tú dices, oye, es verdad, no soy disciplinado, llego tarde, interrumpo, y eso lo manejas, Hugo, muy bien en tu taller, así que todos invitados al taller de Hugo, por favor. A los próximos talleres que haga Hugo A crecer. de oratoria, miren, no se pierdan cuando él pase la propagandita, todo el mundo le hace falta un taller como el que da. Y lleven sencillo. Por aquello de la muletilla. Mira, Hugo, una pregunta, la disciplina. Cuéntame sobre eso. Mira, Hugo, eso es... El hombre de la caja, vale. Yo no sé qué tiene él en contra de mí, pero eso lo vamos a ir descifrando a través Juancito, del tiempo. Así nos salimos del taller de Hugo, Sí. salimos, sí. Sí. Bueno, el problema de la disciplina es que es un elemento de crecimiento personal que hemos ido dejando a un lado. Y la disciplina se ha convertido en una herramienta que te permite organizarte, que te permite involucrarte en un proceso de vida que tenga sentido. El hecho de tú no tener disciplina, uno lo ve, bueno, ustedes dos que son personas que manejan el crecimiento personal saben hasta dónde la indisciplina puede perjudicar los procesos y hasta dónde ese hecho de, yo siempre pongo el ejemplo que lo pongo en el taller, si usted... Una persona que recluten en el ejército en la mañana cuando van a desayunar, le van a poner, a nadie le preguntan qué quieres tú comer, tú quieres cachapa o tú quieres obleas, no, pero es que yo quiero la arepita mía, pero que no tenga la conchita tan dura, que esté suavecita, no, pero la mía por favor que el queso se derrita adentro. Imagínense que usted en un regimiento a 200 soldados usted le va a preguntar qué va a comer cada uno. No, ahí ponen 200 platos de avena y el que se lo come bien y el que no, le sale plan y va preso para el fin de semana y no va a poder salir. Pasa hambre y después está de Pasa hambre. Y entonces ahí la disciplina entra por el aro. Y ustedes ven que 200 hombres se sientan a comerse su plato de avena, que de paso tienes que comértela en 15 minutos porque al minuto 20 ya tienes que estar levantado de la mesa y formado en el patio. La disciplina hay que involucrarla en todos los procesos y yo soy partidario de que es el principal punto de arranque para ser exitoso. Parte del éxito, fíjate que ese es el próximo taller que nosotros vamos a dar, ¿verdad? Cómo ser exitoso. Claro, psicología del ganador. Psicología del ganador. Es También la bien disciplina está metida allí. Es que yo creo que en todas partes, por eso es que cuando Hugo habla de crecimiento personal y lo liga a la oratoria, hasta donde no somos disciplinados con nuestras metas, con nuestros proyectos, con lo que somos, con lo que queremos, todo es disciplina, tenemos que como que tener una estrategia para eso. Y qué bueno, Hugo, qué bueno, nosotros lo vivimos. Bueno, hay algo que a mí me encantó de las clases de Hugo, hacer tarea. Porque tú sabes que en los últimos talleres que yo había hecho, pues eran como más de presencia, estar allí presente, llevar el curso de lo que se estaba haciendo, pero no tarea, ¿verdad? Eso de que de una semana a otra yo tengo que hacer una tarea, que tengo que analizarla, que además la tengo que leer y la tengo que entregar, es algo bien interesante cuando uno retoma esto de educarse después de ser adulto, porque cuando estamos de niños en la escuela ya tenemos, tú sabes, ese hábito, pero es un hábito perdido. Entonces para mí fue bien interesante tomar nuevamente el hábito en el curso de mi amigo Hugo, y no solamente eso, ver que me las entregaban corregidas. No te lo olvides. Y que las leía, en serio, lo certificamos porque entonces nos echaba el cuento lo que habíamos escrito y nosotros ya, bueno, sí lo leyó. Y esa parte de síntesis, lo que tú hablas de la tarea, de el a veces, y que también se necesita la disciplina, ¿no, Hugo? Para uno poder sintetizar y transmitir en esa síntesis lo que tú quieres. Claro, yo parto de las cosas que a mí me desagradan y yo
creo que no había nada que le desagradara más a uno cuando estudiábamos bachillerato, que uno le entregara un trabajo a un profesor y que el profesor nunca te dijera cómo fue el trabajo, si el trabajo era bueno, si el trabajo era malo, si lo había revisado, si lo había leído. Eso me molestaba a mí muchísimo en el bachillerato, que yo entregara un trabajo y no fuera evaluado. ¿Qué hago yo? Yo recibo los trabajos, yo me dedico a leer mis trabajos y si los puedo corregir, trato de no enmendar porque a mí no me gustaba que me rayaran los trabajos y me los tacharan y me le pusieran cualquier cantidad de monigotes encima. Eso yo no lo hago. Yo simple y llanamente le indico al participante cuáles son las debilidades que puede tener al haber realizado el trabajo, pero trato de no enmendar, ni tachar, ni rayar el trabajo y se lo devuelvo. ¿Por qué? Porque esa es una manera de reconocer el esfuerzo que ha hecho el participante del taller durante la semana en su proceso de aprendizaje. Yo pienso que eso es respeto. Es que también es de lo que es el crecimiento personal y bravo, sí, respeto. Otro punto del crecimiento personal importante, el respeto al alumno hace que tú como alumno también respetes a tu profesor. Entonces, bueno, es personal, Hugo, lo insisto. Vamos a tener que invitar a ese señor de la caja a este programa a ver cuál es su rollo con Hugo. La Opti y la Pesi. Ya sabes, Octi, cuando llegue el metro, empuja, porque si no te vas a quedar aquí afuera. Me tengo que meter, a juro, pero bueno, tranquilo, no se queda relajadito, igualito lo meten a uno en el metro. ¿Para qué te preocupas tanto? Ay, ya llegó el metro, corre, corre. Yo siempre me voy, tranquila. ¡Entra, Octi! Allá voy. Fíjate, ya estamos adentro. ¿Cuál era el problema? Que tú siempre... Este metro es un infierno, como siempre. Y de paso la gente entonces te está empujando y siempre está atrás. Señores, arrímese para allá. Pero Pepsi, ¿por qué tú andas siempre tan acelerada, chica? Pero ya estamos aquí adentro, ya pasó todo. ¿Para qué estación es que vamos ahora? ¿Hasta la California? Aguántate pues, que desde la Plaza Venezuela a la California van a hacer mucho los empujones. Me choca. Ay, sí, relaja, medita. ¿Cómo medita uno aquí? Respirando, Pepsi, respirando. Mira ese señor que se está haciendo el dormido para no darle a la viejita el puesto. ¿A cuál viejita a mí? No, bueno, ni a ti ni a ninguna, porque está haciéndose el dormido el abusador ese. Y de paso te voy a decir, te dije, no hay hombres. Hombres hay, lo que no hay es silla. Viste, qué sinvergüenza. ¿Cómo te puedes reír con eso, Octi? Pero es que realmente, mi amor, mira, ese señor a lo mejor se levantó bien temprano para ir a trabajar, estará cansado, uno no sabe. Pero también hay que ponerse un poquito como en el puesto de los demás. Tú sabes lo que yo hago para no estar inventándome tantas cosas. Yo cargo un librito, ¿quieres que te preste uno? Yo ¿Un tengo libro? Claro, mi vida, yo siempre cargo mis libritos de ¿Y tú te crecimiento puedes personal. concentrar con esta bulla? Claro, mi amor. Yo lo que necesito es pensar en mi librito y no ponerme a pensar en todo lo que está pasando alrededor, por favor. Me duele la cabeza, te voy a decir sinceramente, tal vez tengas razón, Octi, porque me duele la cabeza de pensar que haya gente tan... No voy a decir la palabra. No la digas, por favor, que aporrean. Esas palabras solamente en tu pensamiento ya lo aporrean a uno. Octi, yo te lo he dicho, mira, con ese malestar, con esa angustia que tú siempre andas, la única que se enferma eres tú. Entonces no vale la pena. En cambio, tú agarras tu librito, como estoy queriendo hacer yo si no anduviera contigo, que no me has dejado leer, ¿verdad? Porque estoy tratando de sintonizarte conmigo, de que agarres un librito y lo leas, de que respires profundo, de que trates de emplear este tiempo muerto del metro en un poquito de espacio para ti. Voy a tomar tu consejo porque veo que a ti te funciona. Es correcto. Vives en las nubes, qué bueno. Así quiero vivir yo, en las nubes, para no calarme a un señor como este. Este señor, pobrecito chico, pero ya te dijo su verdad. Hombres hay, lo que no hay son puestos para dar. Bueno. ¿Qué tal? Pero te recomiendo, Pepsi, que te consigas tu librito, que te consigas cualquier otra cosa que te permita estar tranquila durante el paseo del metro y en cualquier espacio, porque tú eres demasiado chévere. Qué bueno, la Oti y la Pesi en el metro. ¿Qué podemos aprender de estas cosas, Hugo? Tú como nuestro invitado,
estas dos chicas, una súper optimista y la otra, bueno. El próximo programa del metro, háganlo con el abrazatubo. Ustedes conocen el abrazatubo, el que llega y agarra el tubo y lo abraza y no deja que más nadie se agarre de él. Bueno, ese es el próximo programa de la Pepsi y de la Pepsi y de la Opti. Cuando ellas dicen Pepsi es la pesimista y la optimista. Bueno, yo creo que la OTI y la Pepsi van a tener que estar mucho tiempo en el metro, porque ¿qué circunstancias se presentan? Bastante. Y yo, que creo que Omaira y yo estamos de acuerdo en eso, es que todo tiene que ver con el crecimiento personal. Todo tiene que ver hasta, bueno, por ahí viene el béisbol. Caracas, Magallanes, Tiburones y todo eso, y cómo llevar eso en armonía, también entra el crecimiento personal. Entonces aquí, bueno, estamos... Pero tú... Aquel magallanero, el otro... No, ya nos están haciendo las señas, las del penado 14 o las de la música. No, entonces, esta parte del metro es bien interesante cuando tenemos que ser tolerantes. Es que es muy importante. Nosotros en el metro debemos darnos cuenta de que eso es un transporte masivo y que todo el mundo anda con el mismo apuro. Entonces, mi amor, si te pones a tratar en contra de la corriente, va a ser terrible. Si tú vas a entrar en el metro en una hora pico, pues tú tienes que ir dispuesto a la circunstancia que se ocurre en ese momento. Tienes que dejar que te empujen más bien. Tú tienes que colocarte en el punto de los que van a salir o los que van a entrar, ¿verdad? Porque cuando te toca salir también tú tienes que hacer presión hacia afuera, porque si no los que están afuera te vuelven a dejar adentro. Lo que no puede cambiar, hay que disfrutárselo y hay que... Están ustedes en sintonía de nuestro programa Crecer Creciendo. Esto va a ocurrir todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde cuando estamos acá en Venezuela, pero en cualquier momento de la vida y del espacio donde usted se encuentre, por nuestra emisora radiocomunidad.com usted podrá escuchar este programa, que además se repite los domingos, ¿verdad? Sí. Entonces, bien interesante es que nos puedan volver a escuchar los domingos y hacerle propaganda a quienes nos escucharon en este momento, tienen esa oportunidad de hacerlo. Muy bien, seguimos en nuestro programa. Que nos llamen al 0212-242-0079. Y bueno, vamos con pastillas de sabiduría, Juan, y no me apagues la luz. Pastillas de sabiduría. Muy bien, esto es rápido. Me encanta. Entonces vamos a leer un poco lo que es nuestra pastilla de hoy. No creas en lo que has oído. No creas en la tradición porque provenga de muchas generaciones. No creas en nada de lo que se ha hablado muchas veces. No creas en algo porque haya sido escrito por algún viejo sabio. No creas en las conjeturas. No creas en la autoridad de los maestros o en los ancianos. Cuando hayas observado y analizado determinadamente una cosa, que estés de acuerdo y que tengas la razón y beneficia a uno y a todos, entonces acéptala y vive conforme a ella. Buda. Wow. Bueno, vamos a decir primeramente quién es Buda, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió darnos un mensaje como ese? Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama o Sikyamurti, o simplemente el Buda, fue un sabio cuyas enseñanzas fueron difundidas en la antigua República de Sakya. Él fue el fundador del budismo, que es una disciplina filosófica de vida maravillosa que nos enseña a, como dice ese texto que acabas de leer, de que nosotros debemos no solamente creer en lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que está escrito, sino que nosotros tenemos que valorar lo que está ocurriendo. Y era nosotros un príncipe. Claro, él era una persona Siddhartha Gautama se llamaba. Siddhartha Gautama, la historia más o menos es la siguiente. Él era el príncipe de un reinado pero su mamá había tenido un sueño de que él era un hombre que se iba a iluminar y que se iba a dar hacia el servicio a la humanidad. Entonces ella no quería como perderlo y lo mantuvo prácticamente que encerrado en el palacio, y todo en el palacio a él se le daba. Y se enfermó y pasó situaciones difíciles. Hasta que él decidió salir a conocer la realidad de la vida. Y precisamente lo que nos dice ahí, que conozcamos la realidad, Juancito, que la analicemos. Aplausos a Buda, porque te los merece. La humanidad se los da. Y ahorita vamos a hablar un poco, porque este texto es bien interesante. Hugo, ¿qué te pareció
porque es bien profundo sobre el conocimiento, sobre el no dejarnos guiar, ¿no? Como borreguitos. Bueno, eso se resume en aquella célebre frase que dice, el cochino tiene los pelos negros porque los tengo en la mano. Ahí está. No te hagas eco de rumores ni de historias que tú no hayas podido verificar, que tú no hayas podido verdaderamente informarte hasta dónde es real lo que tú vienes escuchando, y tú no te conviertas en portavoz de algo que tú mismo no sabes hasta dónde es cierto. Así que otra sabiduría que tiene Buda importantísima es con respecto al saber. El saber que no se transmite no tiene razón de ser, según decía Buda. El que tiene un conocimiento, lo correcto es que se lo transmita a otros. No, es bien interesante porque es el que a veces estamos en verdad creyendo en cosas que dijeron los demás, en lo que los demás han hecho, no, es que eso tiene mucho tiempo haciéndose así, y como dice nuestro gran profesor Hugo, tal vez tiene mucho tiempo haciéndolo mal. Haciéndolo mal, sí, pero dicen que la tradición es ley. Sí, y no, porque tú sabes que yo siempre lo digo, y yo creo que tú y yo siempre lo decimos en los talleres, de que antes estamos en el centro del universo y ahora no sabemos dónde están. Cada día conseguimos nuevos planetas, nuevas cosas que ahora ya no sabemos dónde estamos en el universo. Entonces, ¿por qué usted sigue cuadrado? Tiene que estar abierto a toda la información y sobre todo discernirla y ver si realmente satisface tus necesidades. Eso es verdad, por lo menos para ti. Qué bueno. Entonces, bueno, esa fue nuestra pastilla de hoy. Sabiduría del día de hoy. ¿Cuánto le estarán pagando a esa gente para que aplauda? Bueno, para que tú veas que hay presupuesto. Le podemos preguntar a Crisleida, que de paso gracias por todo tu apoyo y gracias por, bueno, para que todo se escuche bien. No es el micrófono, señoras y señores, es que yo me acerco mucho. ¿Tú sabes por qué cómo le dicen a Crisleida? Piel canela. Oh, qué bueno. Suena muy sensual. Bueno, Hugo, entonces vamos a cerrar esta parte de oratoria para el crecimiento personal, tus contactos, todo. ¿Dónde, Carrizo, hacemos eso? Bueno, ahorita estamos dictando los talleres en el Centro de Formación Profesional en El Rosal, que se llama Inbecapi. Ahí gustosamente el próximo taller se va a comenzar el 13 de septiembre. El 13 de septiembre estaremos dando inicio. Pueden contactarme a través del 04-24-107-9964. Estamos en Twitter como Salsero Hugo y en Facebook estamos como Hugo Antonio Tobar Rudas. Y nuestro correo electrónico, déjame pensar más, @gmail.com. A través de todas esas vías podemos contactarnos para el taller de oratoria. Ya lo saben, el próximo será el 13 de septiembre. Todos invitados a martes, bueno, de lunes a viernes está Hugo, de 2 a 3 de la tarde. Déjame pensar más. Y esa es la invitación, a pensar. A pensar, claro, porque nosotros tenemos que mover esa pensante que tenemos para mantenernos activos. Ya nos toca despedirnos, mi corazón. Ay, si se acaba ese sonido rápido. te lo tienes que buscar, Juan. No, porque nosotros lo hacemos muy bonito. Bueno, menos mal que nosotros y no la Octi y la Pesi, porque si no tú te imaginas cómo sería eso. Ella lloraría y la Octi se reiría. Entonces, bueno, la invitación es vayan con Dios, regresen y recuerden siempre, la idea es ser cada día mejor, no compararnos, sino con nosotros mismos. Con nosotros mismos, que siempre va a haber motivo de crecimiento. Tenemos una canción bellísima para cerrar y la canción se llama Cuidándote, de una bella intérprete española que conocemos por Bebé. Muy bien, hasta luego, los esperamos de nuevo, chao. Despacito cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba